Informe Criminalización, Ataques Mediáticos y Discurso de Odio. Una reacción de las redes ilícitas en Guatemala. Durante su evolución, los CIACs, que son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, comenzaron a capturar el Estado de Guatemala a través de la cooptación de las instituciones a nivel general. Desarrollaron la capacidad de llevar a cabo sus actividades ilícitas y propiciar las condiciones para permanecer en impunidad a costa de lo que fuera necesario para lograrlo. A través del tiempo, ya en la época post-conflicto, estos grupos de poder ilegal tuvieron la capacidad de reconfigurarse y consolidarse en redes económico-políticas ilícitas (REPIs). Dicho término surgió porque los CIACs evolucionaron y se convirtieron en redes entre actores políticos y económicos que, mediante alianzas criminales, han ocupado las instituciones públicas con el objetivo de sacar crédito personal mediante la cooptación del Estado a todo nivel, que, al igual que sus antecesores, llevan implícita su actuación al margen de la ley y, desde luego, el objetivo claramente definido de procurarse impunidad hasta hoy día. El estudio y análisis de estas redes ilícitas permite identificar que a lo largo de su historia, al ver amenazados sus intereses criminales y sus privilegios, reaccionan de diversa manera en contra de cualquier persona u organización que constituya un riesgo para sus propósitos delictivos. Siendo así, es imprescindible someter a análisis los ataques dirigidos en contra de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, por medio de acciones de criminalización, ataques mediáticos por medio de campañas de desprestigio y discursos de odio, para identificar la existencia de patrones y actores comunes y la relación de estos ataques con las REPIs, siendo ese el principal objetivo del presente documento. A través del concepto del enemigo interno, para etiquetar de esta forma a cualquier persona que constituya una amenaza o riesgo a los intereses de las redes de poder ilícito, podemos ver cómo estos grupos tienen la capacidad de articular y dirigir sus acciones en contra de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, para deslegitimar y desmotivar su activismo. Persecución a defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad en Guatemala? Cuando estas redes ilícitas ven amenazados sus intereses criminales y mafiosos, traen de nuevo a la práctica las acciones arbitrarias desarrolladas durante la época del conflicto armado interno, a través de los cuales pretenden identificar y neutralizar a toda aquella persona u organización que, por el rol que desempeña, represente riesgos para sus actividades ilegales. Ocurre entonces en la actualidad una reutilización del concepto del enemigo interno, construyendo de nuevo la narrativa necesaria para etiquetar con tal categoría, entre otras personas, a operadores de justicia, defensoras y defensores de derechos humanos, a quienes de diversas formas se les ataca y se les violentan sus derechos fundamentales, con el objetivo de deslegitimar y desmotivar la defensa de los derechos humanos. La situación en Guatemala. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, o ACNUD, y el Procurador de los Derechos Humanos, 2019, encuentran una relación directa entre los intereses ilícitos de las REPIs, afectados por las distintas temáticas abordadas, tanto por operadores de justicia como por personas defensoras de derechos humanos, que les coloca en un estado de vulnerabilidad, a decir de ambas instancias, por los temas que defienden, por ejemplo, tierras y territorios, lucha contra la corrupción y la impunidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Pueden verse amenazadas por afectar distintos intereses económicos, políticos o criminales. De acuerdo con el estudio en mención, se concluyó que las principales formas de agresión cometidas en su contra son las que se ilustran en la gráfica. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala, UDEFEGUA, registró en el año 2019 un total de 462 agresiones cometidas a personas defensoras de derechos humanos, entre ellas 312 actos de criminalización y 253 actos de difamación, arribando a la conclusión que la criminalización ha sido impulsada desde los funcionarios del más alto nivel en el país. Los presidentes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son quienes encabezan esta política contra los derechos humanos en Guatemala. En este estudio repasamos 3 formas de persecución a defensoras y defensores de derechos humanos. La instrumentalización arbitraria del sistema de justicia penal para promover acciones legales espurias y sin ningún fundamento, con el propósito de criminalizar la defensa de los derechos humanos. Las campañas de desprestigio y desinformación. La difusión de discursos de odio.
Criminalización. La instrumentalización del sistema de justicia. Las acciones de criminalización a través de denuncias penales o administrativas espurias y sin fundamento, pero con efectos nocivos, están dirigidas en contra tanto de operadores de justicia como en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, siendo principalmente atacados líderes comunitarios, personas defensoras de los territorios, del medio ambiente y los recursos naturales, y personas quienes apoyan la lucha contra la impunidad y la corrupción, y por ende abogan por el fortalecimiento del sistema de justicia. En el caso de Guatemala, provoca ser víctima de ataques por medio de acciones de criminalización los casos relacionados con la lucha contra la corrupción y los de justicia transicional. Coincidentemente, en ambos se afecta directamente los intereses de las redes económicos políticas ilícitas. En el caso de operadores de justicia, la OACNUD refiere: las juezas, los jueces, las magistradas, los magistrados y especialmente quienes tienen competencia en casos de mayor riesgo, Decreto 21/2009, relacionados con corrupción y justicia de transición, así como los fiscales, continuaron sufriendo ataques, represalias e intimidación. Se presentaron demandas espurias y solicitudes de antejuicio para remover de sus puestos a algunas juezas y jueces. Una jueza fue objeto de 8 solicitudes de este tipo. Se usaron también con frecuencia los medios de comunicación y las redes sociales para desacreditar a juezas y jueces. Es evidente que las acciones de criminalización dirigidas en contra de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos surgen como reacción de las redes económicas políticas ilícitas, cuyos integrantes y operadores han sido descubiertos y puestos a disposición de la justicia, como resultado del trabajo conjunto desarrollado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público y la CICIG. El fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y otros fiscales de FESI acumulan más de 20 denuncias puestas por bufetes de la impunidad que están defendiendo a implicados en casos de alto impacto. Criminalización en contra de jueces de mayor riesgo. Los jueces de mayor riesgo también han sido destinatarios de una gran cantidad de amenazas y denuncias en judiciales. Se presentaron 33 denuncias penales y se realizaron 22 solicitudes de antejuicio. Por lo menos 12 denuncias sin sustento alguno han sido presentadas en contra de la jueza Erika Aifán. El trabajo de la jueza Erika Aifán ha afectado sustancialmente a las redes criminales en Guatemala, quienes conectadas entre sí han buscado atacarla de diversas maneras. Las acciones de criminalización promovidas en contra de la juzgadora Aifán ponen en evidencia la vinculación directa de estos ataques y las redes económicas políticas ilícitas que operan en el país. También se ha evidenciado una fuerte criminalización contra magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, así como el Procurador de Derechos Humanos, quienes han enfrentado a las redes criminales que buscan de diversas maneras detener el combate a la impunidad. Criminalización y ataques contra líderes comunitarios, personas defensoras de los territorios, del medio ambiente y los recursos naturales. Los actos de criminalización provenientes de las REPIs se extienden hacia los departamentos y municipios del país, dirigidos contra líderes comunitarios, personas defensoras de los territorios del medio ambiente y los recursos naturales, porque la labor de defensa de derechos humanos que lleva a cabo en sus comunidades también atenta contra los intereses económicos de tales redes de poder ilícito. La gráfica ilustra en los puntos de color rojo al menos 2 nodos principales que concentran la mayor cantidad de denuncias interpuestas. Campañas de desprestigio. Durante todo el proceso de trabajo de la CICIG e incluso luego de su salida, los defensores y defensoras de derechos humanos han sido objeto de ataque de las agencias mediáticas que las redes de impunidad tienen tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales. Las cuentas de Twitter con mayor interacción en las acciones de ataque dirigidos en contra de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, en su mayoría, coinciden en atacar a más de un objetivo, especialmente a quienes juegan un rol preponderante en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Discurso de odio. A través de campañas orquestadas en redes sociales se difunden discursos de odio hacia defensores de derechos humanos. No es difícil advertir que, al difundir este tipo de mensajes, existe una marcada intención por dañar moralmente a operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, procurando incidir en la percepción e imagen social. Precisamente en esto consiste el asesinato de carácter. ¿Cuál es nuestra mirada sobre esta preocupante realidad?
Las acciones de criminalización, campañas de desprestigio y discurso de odio dirigidas en contra de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos constituyen escenarios complejos y hostiles que obstruyen directamente el ejercicio del derecho a defender derechos. Los casos concretos analizados dejan en evidencia la interrelación y confluencia de actores que son parte u operan en favor de los intereses arbitrarios de las redes económicas políticas ilícitas, que cuentan con la capacidad de articularse y coordinarse entre sí para emprender acciones sistemáticas, orgánicas e ilegítimas de ataque en contra de todo aquel enemigo que implique un riesgo o amenaza a sus intereses primordialmente ilícitos, entre ellos la impunidad. Se requiere de mecanismos efectivos para el resguardo y garantía de los derechos fundamentales de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos, quienes son blancos de los ataques de las redes económicos políticas ilícitas. A pesar que en muchos casos la CIDH ha otorgado medidas cautelares, es imprescindible el acatamiento de las mismas por parte del Estado. El combate a la corrupción e impunidad, así como la defensa de los derechos humanos en Guatemala, son un aspecto sustancial para poder consolidar el Estado de Derecho. Necesitamos actuar ahora. ¿Qué haremos para cambiar esta dura realidad?